Bienvenidos a una nueva Masterclass de Enbolsa.net con el análisis actualizado del mercado por ondas de Elliott y además alguna sorpresita estacional de Price Action, estacionalidad, Price Action, amplitud y ondas de Elliott todas juntas. ¿Saben por quién vamos a empezar? Vamos al lío, vamos a empezar por el mercado americano. Bueno, amigos y amigos, bien, voy a tratar de integrar primero una primera parte para que entiendan cómo vamos a hacer análisis. Nos vamos a ir, todos los análisis los vamos a realizar en un time frame, en primer lugar, diario, ¿vale? Importante. Nos vamos a ir al gráfico diario y en el gráfico diario vamos a hacer un conteo de grado mayor, ¿vale? ¿Me siguen, no, amigos? ¿Saben lo que es un conteo de grado mayor? Pues vamos a hacer un conteo de ondas. Y luego nos vamos a bajar, siempre que podamos, algunas veces no podremos, nos vamos a bajar a un time frame inferior, nos vamos a bajar del gráfico diario al gráfico de 4 horas para hacer el subconteo o el desglose de las ondas en un grado menor. ¿Bien? Grado mayor nos vamos al diario y en grado menor bajaremos a 4 horas. Bueno, vamos allá. Fijaros, tengo el SP500 en pantalla. Lo primero que quiero hablar del SP500 es la estructura que ha formado, ¿no? Una gran estructura desde el COVID, donde nos deja unos mínimos en el año 2020, allá por marzo y abril, y desde entonces tiene un gran ciclo alcista. Yo creo que en este movimiento estamos todos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que es un gran ciclo comprador que nos lleva pues prácticamente desde marzo del año 2020 hasta los máximos que se generan el 1 de enero del 2022, prácticamente final del año 21, principio del 22. Este es el gran ciclo alcista y por lo tanto todo esto que estamos viendo en pantalla podemos decir que es un impulso al alza, ¿verdad? No, yo creo que está muy claro que todo esto es un impulso. Y todo lo que ha acontecido después, todo lo que tenemos en pantalla, que corresponde en el gráfico diario a todo el año 2022, todo el año 2022, amigos y amigas, es una corrección de todo el impulso previo. Yo creo que hasta ahí no tenemos ningún problema. Todo esto es una corrección. ¿Qué pasa? Que cuando nos adentramos en la corrección nos damos cuenta que las medias se cruzan a la baja y nos damos cuenta que los máximos y mínimos son decrecientes y entramos a valorar si esta corrección la podemos tratar en sí misma como una tendencia bajista. Pero básicamente en un contexto global del SP500 todo esto es la corrección del impulso previo. Bien, ¿cuánto y cómo ha corregido el SP500? En primer lugar, lo que tenemos que decir a todos los amigos es que si es una corrección, y aquí ya empezamos a trabajar con lo que vimos la semana pasada fue el primer gran seminario de ondas de Elliott, ya saben que vamos a hacer hasta 8 seminarios durante las próximas semanas, lo primero que tengo que preguntaros es, si estoy en una corrección y no en un impulso, las correcciones ¿cómo se miden? ¿En 1, 2, 3, 4 y 5 o en formato A, B y C? D y E, porque correcciones hay simples y complejas. ¿Las correcciones se miden en números o se miden en letras? Primera pregunta que os hago. Si estoy en una corrección, tengo que usar una nomenclatura distinta. Alguno dirá, qué tontería, José, ¿por qué me haces letras y no números? Porque cuando hablo de números, hay una regla que tiene que cumplirse para que yo ponga números. Y es que las ondas entre ellas no se solapen, o lo que es lo mismo, no se pisen una onda con otra. Por eso decimos que las pautas impulsivas no se pisan unas con otras y las ponemos en grado numérico. Mientras que las ondas correctivas sí se pisan las unas con las otras y las ponemos con letras. Bien, todo esto que vemos en el SP500 en el momento actual es una pauta correctiva, porque era lo que viene después de un gran impulso. Y además, no lo es porque simplemente el precio caiga con respecto al movimiento anterior, que sí, sino que además, amigos y amigas, fíjense cómo las ondas se van pisando las unas con las otras y por lo tanto nos deja muy a las claras que todo esto es una corrección. Una vez que sabemos que es una corrección, correcciones hay dos grandes grupos. Podemos decir que hay un tercer grupo también, pero de momento solo vamos a plantear dos grandes grupos, que es la corrección. Vamos a dedicarle un seminario entero a la corrección, pero simplemente por simplificar. Una corrección se divide en simple, A, B
y C, o en compleja, A, B, C, D y E. O lo que es lo mismo, una corrección se divide en 3 subdivisiones o se divide en 5 subdivisiones. ¿Bien? ¿Me seguís, amigos y amigas? ¿Todo claro? Perfecto. Si yo miro el gráfico del SP y miro cómo está haciendo el movimiento a la baja, ustedes ven perfectamente que hay un primer movimiento a la baja, una corrección, un segundo movimiento a la baja, una corrección y un tercer movimiento a la baja. ¿Sí o no? Se ve muy claro, ¿verdad? Con lo cual, como es una corrección y se pisan las ondas una con la otra, los nombres que tenemos que poner de una manera clara es A, B, C, D y E. Así que, amigos y amigas, estamos en la onda E de un proceso correctivo. ¿Vale? ¿Y la onda es cuál es? La onda E es la última de un proceso de corrección complejo. ¡Ostras! Entonces estamos muy cerca del final de la caída, ¿verdad? Estamos muy cerca del final. Y eso no es lo que dicen muchos analistas del mercado. Puede ser. Ahora veremos el por qué. Ahora veremos cómo puede producirse ese movimiento de la onda. Bien, ¿hasta dónde puede caer de profundidad la onda E? Pues la onda E podría ir perfectamente a la zona del Fibonacci 50 del SP500, que es este nivel, o podría irse al 61,8 del SP500, que es el nivel máximo de caída por ondas que podría llevar, podría irse hasta la zona del 3100. Algunos dicen que el mercado americano podría caer hasta los 2100 puntos. Yo no lo creo así. Entonces, para mí, mi zona de control máxima sería 3100. Y una zona de control primario y agradable sería la zona del 3450. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el mercado? ¿Cómo pensamos nosotros desde en bolsa que puede hacer el mercado ese movimiento? Pues para ello tenemos que bajar al grado inferior. ¿Dónde vamos a bajar? Vamos a bajar de diario a 4 horas. Pero antes de bajar, quiero que vean algo que es muy importante. Amigos y amigas, fíjense. Cuando va a terminar la onda A, ocurre un factor. ¿Qué factor es el que se produce cuando finaliza la onda A? Y ojo, ese mismo factor se produce para finalizar la onda C. ¿Qué casuística se produce en el final de la onda A y en el final de la onda C? Amigos, miren, piensen y escriban. Tienen un chat de preguntas. Estamos trabajando. Estamos en un webinario de formación, análisis y formación. Estamos trabajando. Todos los que estáis aquí estáis trabajando conmigo. Sí, señor. Al final de la onda A se produce en gráfico diario una divergencia. Y al final de la onda C se produce en gráfico diario una divergencia. Muy bien. Yo os pregunto entonces, en el final de la onda E, ¿qué debe ocurrir? ¿Podría ocurrir una divergencia como la que hemos visto en el final de la onda A y en el final de la onda C? ¿Sí o no? Entonces podría pasar algo como esto, ¿verdad? ¿Sí? Bien, correctísimo. Así que ya sabemos que lo que podemos esperar es que se monte, lo primero que sabemos es que lo ideal sería que se montara una divergencia alcista en el SP500 y que el final de esa divergencia estuviera en el entorno del 3450. ¿Queda clara esa primera idea? Quiero una divergencia alcista en el entorno del 3450, que es el nivel Fibonacci 50 de todo el movimiento alcista. Eso será el final de la primera pata de la onda E. Y alguien dirá, joder, José, no me fastidies ahora. Tranquilos. Eso es un poquito más panota. Pero yo me conformo con que se queden con esto. Esto lo tienen claro porque voy a bajar al gráfico de 4 horas y les voy a enseñar el gráfico de 4 horas. Vamos a ir. Fijaros. Me acabo de bajar a la onda E en el gráfico de 4 horas.
¿Qué es lo que creo que va a ocurrir? Creo que va a haber un movimiento al alza en los próximos días. Ya ha empezado hoy. Ahora entraré y les enseñaré cómo ha empezado. Ese movimiento al alza va a ser muy sutil. Va a llegar al 38% del último movimiento. Y desde ahí lo van a tirar. Bien. Fijaros, he bajado a una onda de grado menor. Cuidado con esto, que no quiero que nadie se vuelva loco. Vamos a ver si... me gustaría que todos intentarais, ¿vale? No quiero que os perdáis, ¿vale? Sobre la idea, ¿vale? Bien, entonces, estábamos en una onda E de grado superior. Vuelvo al gráfico de antes, ¿vale? Todo esto es la onda E. Y lo que he hecho ahora, esta onda la voy a desglosar, la onda E. Y para ello me he bajado al gráfico de 4 horas, ¿vale? Para que me sigan. Y en el gráfico de 4 horas encuentro esto, encuentro una caída, una corrección, otra caída. Ahora viene una pequeña corrección y va a haber otra caída. Y esa caída le va a llevar al 3.450. ¿Vale? Bien, eso es lo que espero. Ahora me voy a ir al gráfico en tiempo real para que lo veamos. Fijaros. Me voy a venir al gráfico en tiempo real. Voy a tratar de enseñarlo aquí, lo que está ocurriendo en el día de hoy. Gráfico de 4 horas del SP500. Fíjense. El SP500 está cayendo, ha caído en el gráfico de 4 horas, lo ven ahí. Y hoy me está montando una divergencia alcista. Fijaros, divergencia alcista que aparece en el RSI y divergencia alcista que aparece en el MAC. Esta pequeña divergencia va a provocar una pequeña corrección al alza. Pequeña. ¿De cuánto? El 38% del movimiento anterior. Aquí es que voy a hilar muy fino, ojo. Me puedo pegar una leche del carajo, pero voy a hilar muy fino. Fijaros. Va a haber un rebote del SP500, podría haber un rebote del SP que le llevaría a los 3.800. ¿Vale? Y en los 3.800 le van a pegar otra piña a la baja que lo van a llevar al 3.450. Y en el 3.450 va a hacer suelo a mediados de octubre. Oh my God. Alguien dirá, este tío, ¿qué está diciendo? Pues os lo voy a explicar el porqué. Y aquí, sobre este rebote y este movimiento, me voy a basar en dos factores para el rebote. Para este rebote que viene ahora, me voy a basar en una pequeña divergencia y en dos detalles más. Ojo a este detalle. Para el pequeño rebote que viene ahora. Oye, igual el rebote no lo hace hoy, lo hace mañana o pasado, ¿vale? Igual se queda aquí, viene otro poquito, pero va a haber un rebote hacia la zona del 38, hacia la zona del 3.800, sobre la zona del 3.800 aproximadamente. ¿En qué me baso para decir que se va a producir un rebote? Me baso en 4 factores. El primero, la divergencia alcista que se está creando, que es muy pequeñita de momento, pero interesante. El segundo factor para el rebote es en los McClellan. Observen. Fíjense cómo el McClellan Oscillator del NYSE, del SP, del Nasdaq y del Dow Jones están por debajo de la línea discontinua, todos metidos en las profundidades del océano. Esto va a hacer que haya un rebote al alza del mercado. ¿Vale? Este es el segundo factor. Tercer factor en el que me apoyo para pensar que va a haber un rebote, en la volatilidad. Vamos a él. Me vengo aquí y enseño el VIX de volatilidad. Fijaros cómo está el VIX. El VIX de volatilidad ha salido por encima de la banda superior de Bollinger y el ratio del VIX entre el contado y el futuro se ha colocado por encima de 1. Esto mismo ha ocurrido en el año 2022 en 1, 2, 3, 4 y esta es la quinta vez. Y las 5 veces el mercado ha rebotado. Bien, entonces, factor 1, sobreventa extrema en los indicadores del McClellan Oscillator. Factor 2, volatilidad por encima de la banda superior del rango de Bollinger. Factor 3, ratio del VIX por encima de 1. Factor 4, divergencia alcista en los indicadores de corto plazo en H4. Divergencia alcista en el MAC y sobreventa y divergencia en el RSI. Por esos factores creo que puede haber un rebote del SP y que se vaya al 38 del tramo bajista. Y alguien me va a preguntar ahora, José, ¿por qué al 38? ¿No habéis pensado eso? Oye, ¿por qué al 38, tío? Vale, pues os lo voy a explicar. Por una cosa muy sencilla. El primer tramo de caída del SP, que es este,
este primer tramo de caída tiene una corrección, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Cuánto corrigió el primer tramo de caída? ¿Cuánto se corrigió al alza? Pregunta que os hago. ¿Cuánto corrigió este movimiento? ¿Cuánto corrigió de la caída primera? ¿Cuánto? Os recuerdo que ese movimiento lo cazamos, dijimos hasta dónde iba a llegar exactamente y hasta dónde llegó. Lo clavamos al céntimo en nuestros seminarios. Este primer rebote alcanzó el 61,8. ¿Vale? Bien. Voy a ponerlo para que lo vean. Impulso bajista y su corrección. Fíjense. Miren. El impulso entero a la baja. Vean esto. Y corrige 38 para no, 50 para no, 61 para sí. Toca el 61 y se cae. ¿Me siguen, verdad? Bien. Regla de la alternancia entre ondas correctivas. No la hemos dado, lo siento, me adelanto, pero hacemos un caso práctico. Como esta ha corregido un 61,8%, ¿cuánto va a corregir esta? ¿61, 50 o 38? ¿Cuánto, amigos? Aplicad la regla de la alternancia en ondas correctivas. Nos dice que si la primera corrección ha sido grande, la segunda será pequeña. Blanco y en botella. Si la primera ha sido del 61,8, la segunda será del 38%. Oiga, ¿y esto pasa siempre? No, esto pasa cuando al mercado le da la gana. ¿Y entonces por qué lo aplicas? Porque tengo unas reglas y las tengo para aplicarlas. ¿Vale? Esta es la corrección del SP, 38%. ¿Y luego qué pasará? 1, 2, 3, me va a montar la 4 y luego ¿cuál viene? La 5. Y la 5, ¿saben lo que va a hacer? Me va a perforar el mínimo anterior, me va a llegar al 3.450. ¿Y por qué al 3.450, José? Ya me he perdido. ¿Por qué al 3.450? Pues muy fácil. Al 3.450 porque es la zona del 50% de Fibonacci de toda la subida. Y entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo ven? Voy a hacerlo aquí el dibujito en pequeñito. ¿Y dónde me lleva la 5? Al final de la onda B, 3.450 más o menos. Y ahí alcanzará el final de la primera parte de la onda. ¿Y esto qué fecha será? ¿Saben en qué fecha va a ocurrir? Todo esto que os estoy contando debe ocurrir aproximadamente a mediados finales del mes de octubre. El rebote va a ser ahora o dentro de poco y luego la última caída. Y la última caída llegará a mediados finales de octubre. ¿Qué fecha? Para contestar a esa pregunta, nos vamos a la pauta estacional. Ojo. Pauta estacional del índice americano. Últimos 72 años, no 3, ni 5, ni 7, ni 15. 72 años estudiados del SP500. El día 25 de octubre, el SP500 inicia históricamente un movimiento al alza hasta el día 5 de enero. Entre el 25 de octubre y el 5 de enero. Realiza un movimiento al alza con una probabilidad de subida de un 85%. Ojo, lo voy a repetir, porque igual no se han enterado. De 72 años estudiados, 61 años el mercado terminó subiendo. Solo 11 terminó bajando. Subió de media un 4,5% y subió en un 85% de las ocasiones, con una curva de equity como esta. Hasta ahí puedo leer. Así que, ¿cuál es mi visión, nuestra visión de Andrés y mía de En Bolsa sobre el mercado americano? Y ojo, aplicable al Nasdaq, al SP500 y al DAX. Ahora si quieren perdemos el tiempo en esos activos, pero es lo mismo exactamente igual.
Ojo, con esto termino, ¿eh? Día 25 de octubre, quédense con esa fecha. Vamos a cuadrarlo todo ahora. ¿Cómo cuadra todo? Me vengo a mi gráfico y digo, conteo de ondas. Necesito una divergencia en la parte baja. Aquí. ¿La hay? No. Necesito tiempo. ¿Cómo voy a crear la divergencia? Voy a hacer un pequeño rebote, voy a tirar el precio hasta el Fibonacci 50, voy a usar el Fibonacci 50 como excusa para terminar esta caída y montar que, miren, una divergencia. Esta divergencia desde hoy va a tardar aproximadamente un mes, que me va a llevar más o menos a la fecha entre el 20 y el 30 de octubre. Entre el 20 y el 30 de octubre tendré el 3.450 conseguido, la divergencia en gráfico diario montada y la pauta estacional preparada para lanzar al precio durante 2 meses al alza. ¿Y eso será el final del movimiento bajista del mercado? No. Luego veremos otro gran movimiento a la baja. Pero eso ya no me voy a parar a verlo. Pero ya les digo que no. Será el movimiento de final de año, será después de realizar esta divergencia, me meteré en octubre habrá la divergencia, me meteré en el último tramo y subirá noviembre y diciembre. Lo subirá al 4.000 y desde el 4.000 cerrarán el año en ese nivel, salvando los muebles, y desde aquí, cuando empiece el año 2023, durante el primer trimestre, le pegarán otra manta de palos. ¿Y dónde se lo llevarán? Al 61,8, zona del 3.100. Amigos y amigas, se puede explicar mejor, seguro que se puede explicar mejor. Se le puede poner más flores, se le puede poner más datos si me apuran. Pero combinar más factores y combinarlos de una manera coherente es difícil, ¿de acuerdo? Así que ahí lo dejo, combinando los timeframes de uno y otro sentido. ¿Esto es aplicable al resto de los índices? Absolutamente sí. Así que me voy y miramos el siguiente de los análisis. ¿Cuál sería? Nasdaq 100. Ups, Nasdaq 100, perdón, no Composite 100. Me vengo al Nasdaq 100 y abro aquí el Nasdaq 100. Ahí lo tengo, futuro del Nasdaq, perfecto. Lo tengo en el Nasdaq. ¿Qué tengo en el Nasdaq? Volvemos otra vez y repasamos de una manera sencillita y rápida. Tengo todo un impulso y tengo una proyección de caída donde el Nasdaq va a ir al 61,8, incluso podría ir un poquito más abajo del 61. Esta zona podría ser la de caída. ¿Cómo lo va a hacer? Rebote. En onda 4 de todo este movimiento, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto, fecha 25 de octubre. Desde aquí, 1, 2 y 3. Rebotín hasta el 13.000. Aquí cierro el año 2022 con más o menos dignidad, aprovechando la recta directriz, un poquito más arriba quizás, dilatándola. Cierro el 2022 y cuando empiece el 23 le pego otro sopapo. ¿Vale? El segundo sopapo ya se lo pueden llevar incluso por debajo del 10.000. Bien. ¿Ok? Bien, fijaros, Nasdaq. ¿Cómo lo hace el Nasdaq? ¿Cómo finaliza la onda A? Mirad, amigos, una divergencia brutal. ¿Cómo termina la onda C? Con una divergencia brutal. ¿Cómo va a terminar la onda E? Pues mire usted, en vuelta a nube. No, no me jodas, en vuelta a nube va a hacerlo. Hombre, no. ¿Cómo lo va a hacer, amigos? Pues hará un rebote y montará una quinta. Y al montar la quinta, me deja la divergencia, me muestra la debilidad del movimiento, se apoya en el 61,8, usamos la pauta estacional, el Fibonacci 61 y la divergencia como una excusa para pegarle un buen arreón al alza. ¿De acuerdo, amigos? Bien, bien, bien. ¿Qué me queda? Vámonos al DAX-Etra, índice alemán del DAX. Me voy al índice alemán del DAX, lo tengo por aquí. ¿Dónde estás? DAX, 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 DAX. Aquí te tengo. Vámonos al DAX. ¿Cómo ha hecho el DAX en movimiento? Fijaros, aquí hay algunos cambios, ¿no?
Por aquí está ya nuestro compañero Andrés. Fijaros, tengo ya todo el impulso al alza del DAX, fenomenal, y tengo una corrección. Es verdad que esta corrección es algo más fea, ¿no?, que las americanas. La americana ha sido bastante más bonita, pero al final no deja de ser un movimiento a la baja, su corrección, segundo movimiento, corrección y tercer movimiento. ¿Hacia dónde va a llevar el último movimiento a la baja del DAX? Este movimiento a la baja nos va a llevar al nivel de 61,8 de toda esa fase, que son básicamente los 11.000, 11.200 puntos, ¿no? Más o menos. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Ya tengo la primera caída y la primera corrección. Tengo la segunda caída, ahora vendrá una corrección. Y luego vendrá la última caída. ¿Y eso qué va a generar? Ojo, estaría muy bien que generara una divergencia. No lo ha hecho en los casos anteriores. Fíjense, la A fue vuelta a nube y en la C montó algo, pero muy leve. No una cosa tan clara como la del SP500. Pero no pasa nada, porque como los índices tienen bastante simetría, cuando veamos esa divergencia en el SP o en el Nasdaq, o aparezca en el DAX y no en el SP y en el Nasdaq, ya sabremos que por ahí anda el final. Si me monta este movimiento de 5 y me deja la divergencia y se me coloca en esta zona a mediados de octubre, amigos y amigas, me lo están poniendo delante ya. ¿Para qué? Aprovechen que zona 61,8, desaceleración del precio, pauta estacional del mes de mediados, finales del mes de octubre, nos lo ponen preparado para el salto de final de año que le llevará pues a la zona del 13.500 aproximadamente, que es una zona razonablemente decente, y desde ahí lo prepararán para un nuevo batacazo durante el año 2023. Andrés, esa es nuestra idea, esa es la previsión. Para ello nos apoyamos en el corto plazo, que es lo más urgente que viene ahora es esto, Andrés, que muchos amigos me dicen, entonces tengo que comprar ahora mismo, ¿no? Claro, lo más urgente es esto. Fíjense, he visto el SP500, pero si quieren podemos mirar el Nasdaq y el DAX. Miren, voy a mirar el DAX. Fijaros, el DAX en gráfico de H4. En H4 el DAX hoy está rebotando muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bonito. Fíjense que rebote más bonito. Miren el primer movimiento a la baja del DAX y su corrección. Vamos a medirlo, porque lo hemos visto antes en el SP, pero ahora quizás algunos amigos que les guste más el DAX quieren ver el DAX. El DAX corrigió el 61,8. Por lo tanto, si el DAX ha corregido el 61,8, no podemos esperar mucho más allá de un 38% de este segundo movimiento. Así que en esta fase de posible rebote al alza del que está empezando hoy en el DAX, ¿hasta dónde se lo pueden llevar? Pues cogemos Fibonacci del segundo impulso a la baja y nos muestra la zona del 38. Oiga, ¿podría ser zona 38,50? Bueno, podría ser. Estamos hablando de la zona entre el 12.500 barra 12.700. Esa sería la corrección del DAX. ¿Cómo lo va a hacer? Pues consumirá un poquito de tiempo, vendrá a este nivel. ¿Por qué va a hacer ese rebote? Por el ratio del VIX, porque el VIX está por encima de la banda de Bollinger. El ratio del VIX, no sé si Andrés, si nos traes algún numerito de las últimas veces que se ha salido, porque ha salido en 5 ocasiones en el año 2022 y en todas ha habido algún rebote. Y esto me va a servir para luego venir otro movimiento a la baja más y hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta divergencia debería terminar a mediados finales de octubre para el DAX. Así que, Andrés, fíjate, porque ahora es muy importante, porque lo que está ocurriendo hoy, no sé, igual mañana hace doble suelo o pierde un poquito, pero bueno, básicamente lo que trata de hacer ahora es montar esta corrección. Y lo va a montar en base a los datos de amplitud y en base a los datos de amplitud y de, ojo, y de volatilidad. Observen, como os decía, ratio del VIX, índice VIX por encima de la parte alta de Bollinger, dos datos importantes, y el tercero lo recuerdo simplemente para hacer la matización de los McClellan, todos colocados en la zona de las profundidades del McClellan, abajo, abajo, abajo y abajo. ¿Qué te parece, Andrés? ¿Cómo lo tenemos? Amigos, abrimos ahí, mientras que hablo con Andrés, una sección de preguntas por si alguien de la bajada del 3100 sería la segunda pata de la onda E, correcto. Muy bien, pero no me quiero adentrar ahí. Mary Hill nos dice muy acertadamente, Andrés, que la segunda caída que vendría ya en el año 2023 es la segunda pata bajista de la onda E. Así que es correcto, pero no he querido entrar ahí para no hacer mucha más sangre, ¿verdad, Andrés? Dice, ¿puedes poner el... Joder, hemos visto el SP y el Nasdaq y me piden el Dow Jones, picha. A ver,
Vamos a ser serios. Que hay más cosas que analizar, ¿eh? Ojo, que ahora nos metemos ya, si te parece, Andrés, vamos a hacer un poquito de mezcla de bonos y de mercado de divisas, porque ahí hay también mucha tela que cortar, ¿eh? Mucha tela que cortar. ¿Algún comentario sobre los índices, Andrés? Creo que lo hemos visto bastante claro, ¿no? Estamos en un proceso correctivo desde el punto de vista de Elliott. Las correcciones, evidentemente, son mucho más complejas. De hecho, Elliott no le dio tiempo a estudiar en profundidad las correcciones complejas, que es justo donde estamos envueltos. Y yo creo que el mensaje o conclusión que tenemos que sacar del mercado de acciones en clave de medio y largo plazo es que en estos momentos, evidentemente, tenemos que mantenernos lo más alejado posible. Que sí, que puede haber un rebote en la segunda mitad de octubre, mes de noviembre, pero solo será un rebote y que el verdadero suelo llegará más adelante, ya metidos en el año 2023. Esa es un poco la idea general que tenemos para el mercado de acciones, viendo un poco la evolución y el estudio por ondas de Elliott. Después haremos una especie de conclusión, pero quedaros con eso, ¿no? Rebote importante durante la segunda mitad de octubre y noviembre, solo será un rebote. El verdadero suelo o mínimo del mercado llegará ya metidos ya en el año 2023. Eso es lo que nos dice la pauta de Elliott. Correctísimo. Ahora vamos a cerrar el cajón de la renta variable, Andrés, y vamos a abrir un cajón importante del ciclo de rotación del dinero. Ciclo de rotación del dinero, cómo se mueve el mercado en base a los datos macroeconómicos. Sabemos, y ahora ahí si quieres podemos ir combinando un poco, podemos hacer una pequeña introducción del ciclo de rotación y qué es lo que tiene que pasar para pasar, valga la redundancia, del cuadrante 2 al cuadrante 3 del ciclo de rotación. Y ahora eso lo vamos a mostrar desde el punto de vista gráfico y por conteo de ondas, cómo debería ocurrir ese cambio de ciclo, donde el dinero pasará de las divisas al mercado de bonos. Vamos a ver. Claro. ¿Por qué terminamos con esa conclusión de decir, por qué decimos que el verdadero suelo de las acciones llegará para el año 2023? Porque todavía no le tocan a las acciones. Y esto es muy sencillo. Aquí tenéis un círculo que representa el ciclo económico bursátil, ¿no? A día de hoy, si cogemos los datos macroeconómicos, sabemos que estamos en estaflación. Es decir, hay un estancamiento, caída clara del PIB, del crecimiento económico, y hay una alta inflación. Por lo tanto, estamos aquí. Ahí es donde está apuntando el reloj económico. Si os dais cuenta, las acciones están en el lado contrario. Por lo tanto, no podemos estar en una situación de formación de suelo. Ni siquiera, entre comillas, podemos estar cerca en cuanto a tiempo. Necesitamos tiempo para ver el suelo. Por eso, la primera conclusión y cómo encaja perfectamente ese conteo de Elliott, fijaros, sí, me puedo pensar que puede haber un rebote durante los meses de octubre y noviembre, pero no puedo pensar que el mínimo que veamos ahora va a ser el final. ¿Por qué? Porque no le tocan a las acciones. Estamos en la parte de liquidez y, por tanto, José, ya tenemos en la primera pieza o la segunda pieza que encaja. El mercado de acciones nunca puede ser. El mercado de acciones nunca puede ser el favorecido a día de hoy porque es las antípodas de donde está ahora mismo el mercado, que está en la pata de estaflación, con la liquidez, con todo el dinero en el dólar. ¿Por qué sabemos que todo el dinero está en el dólar? Joder, pues solo hay que ver el gráfico porque es una bestia, aparte de la situación macro con los 2 o 3 factores que nosotros seguimos, que es el crecimiento, la inflación, el crecimiento y la tasa de empleo. Bien, una vez que tenemos eso, para no adentrarnos mucho en temas macroeconómicos, aquí hay 2 factores. La liquidez, el dinero está en el dólar. ¿Cuánto le puede quedar al dólar? Porque en el momento que el dólar haga un techo de mercado, pasaremos del ciclo o de la fase 2 del ciclo, que es esta, si ponemos la 1 como materia prima, pasaríamos a la fase 3, que es la del bono. Entonces, ahí tenemos que unir el análisis del bono con el análisis de la divisa. Tiene que haber un techo del dólar y un suelo del bono, ¿correcto? Venga, pues vamos a empezar a analizar como quieras. O yo cuento primero el suelo del bono y luego lo unimos con el techo del dólar, o como tú tienes la pantalla, como quieras. Vale, pues mira, vamos a empezar por la liquidez. Lo que ha dicho José, si queremos que el ciclo avance, lo primero que tenemos que ver es un techo en el dólar, en la liquidez. Y a la misma vez ver un suelo en los bonos. Y cuando esos techos y suelos se confirmen, sabremos perfectamente que el ciclo ha avanzado y se ha colocado ya en los bonos. Por lo tanto, será el momento de empezar a vigilar las acciones. Por eso sabemos que antes de las acciones tienen que venir los bonos. Vámonos al gráfico entonces del dólar, que yo creo que va a ser muy interesante que lo veamos todos y vamos a hacer
un conteo que yo creo que es el que tenemos que tener en la cabeza, y para ello, bueno, pues nos tenemos que ir un poco a gráfico semanal, si no, no vamos a ser capaces de verlo. Y fijaros, desde el año 2008, digamos que el dólar ha entrado o entró en un ciclo, como podéis ver, en un gran ciclo de ondas de Helio. Y todo ello, pues al final, siempre cumple las normas de Helio. ¿Por qué? Porque para eso las puso él, porque él sabía mucho de ello. Si te das cuenta, podemos dividir el movimiento actual de ese dólar en semanal en los 5 grandes pautas. Tenemos del año 2008, principio de 2009, tendremos lo que sería el movimiento 1, aquí lo tenemos marcado. A partir de ahí empieza un proceso correctivo largo y tedioso, que en una formación, ya la aprenderemos en las Masterclass, una formación de onda plana, pero podemos ver claramente cómo se subdivide en 3 en ese ABC, y a partir de ahí, en el año 2011, empieza y comienza lo que sería una onda 3. Una onda 3 que además claramente podemos ver que se subdivide y a su vez es una onda expansiva, porque es la más grande de todo el ciclo que estamos viendo. Fijaros, onda 3 se subdivide en 5 de una manera, yo creo que, José, muy clara. Yo creo que perfectamente clara, además con una 2 y una 4 preciosas, subdivididas a su vez en una ABC, muy bonitas, las dos ondas, la 2 y la 4, y esa perfecta. La 4 luego viene la onda 4, que es... La onda 4 que se vuelve a subdividir, también consumiendo bastante tiempo, diferente a la 2, pero también una pauta plana con características diferentes. Y por último tenemos el movimiento 5. Si todo ello lo encorsetamos en una especie de proceso de canalización, que es muy típico de las pautas de Helio, fíjense que en estos momentos el dólar index acaba de llegar a la parte alta de ese canal. Dicho de otra forma, para mí, José, digamos que la secuencia de Helio está prácticamente completada. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Simplemente faltaría que en esa zona empecemos a ver síntomas de agotamientos, figuras de vuelta, dobles techos, hombro, cabeza, hombro, triples techos. De momento solo acaba de llegar y está llamando a la puerta. Ahora, durante los próximos meses, es decir, octubre, noviembre, diciembre, lo normal es que empiece a formarse una figura de vuelta, y ese será el techo del dólar index, ese techo del que estábamos hablando. Un techo de mercado. ¿Cómo se forma un techo de mercado, amigos y amigas, de esa magnitud? Pues Andrés ha comentado una forma con un patrón, por ejemplo, de doble techo, como ha ocurrido en la primera de las ondas. En el conteo semanal se montó un doble techo, ahí con un círculo aparece. Mira, voy a ampliar las zonas de final de 1 y final de 3, vais a ver perfectamente cómo aquí, bueno, pues se forma un doble techo. Se puede ver en el semanal, en el diario se vería mucho más grande, pero ahí podéis ver ese doble techo. Si nos vamos al final de 3, nos acercamos aquí, ¿vale? No se ve muy bien en el gráfico semanal, pero hay un hombro, cabeza, hombro. Ahí veis ese hombro, cabeza, hombro, cómo va consumiendo tiempo en esa zona, monta el techo y ya se desploma. Y ahora estamos en 5 y de momento, José, lo único que hemos hecho ha sido llegar. Acaba de llegar. A partir de ahora, hay que ser paciente. Esto no lo va a hacer ni en un día ni en 2. Se puede pegar perfectamente 4 meses, 6 meses montando el techo. Y lo que va a hacer es montar, en primer lugar, podrá montar en gráfico diario, esto es semanal, en gráfico diario empezaremos a ver divergencias. Primer síntoma de agotamiento, cosa que a día de hoy no hay siquiera. Así que divergencias en gráficos diarios. Formaciones de doble techo, triple techo, hombros, cabeza, hombros, o incluso formación de cuña alcista de implicación bajista, que es una pauta terminal. Hay que dejar que en diario monte pautas chartistas. Eso va a tardar tiempo, pero el dólar yo creo que tendrá poco más recorrido al alza. Aquellos que quieran seguir viendo al euro dólar hundirse, pues se puede ver movimientos algo más a la baja, pero posiblemente no sean excesivamente estrambóticos ya lo que le quede, sino serán máximos crecientes para generar desaceleraciones. Bien, ahora vamos a coger esto que estamos viendo en el dólar, Andrés, y nos lo vamos a llevar al bono. ¿Por qué? Porque cuando acabe el ciclo del dólar o cuando empiece a hacer techo el dólar, con formaciones de doble techo, significa que el dinero ya no le está entrando al dólar y estará entrando en el bono, porque estaremos pasando, volvemos a la imagen del ciclo de rotación, si te parece, para verlo. Obviamente estaremos pasando al cuadrante de los bonos. Entonces, amigos, fijaros, si ni siquiera ve los bonos, si estamos diciendo que ahora va a empezar a formarse el techo del dólar, José nos va a enseñar ahora el gráfico de los bonos, en teoría, los bonos también debería tener una pauta en su punto final. No sé si será una pauta correctiva en ABC o una pauta de 5, pero debe estar en el final, porque si está en el final, fijaros como ya coinciden los dos
casualmente, y es que al final, José, el mercado tiene sus reglas y lo único que tenemos que hacer es conocerlas. Vamos a ver el bono en gráfico diario, lo que está haciendo. Nos venimos al bono en gráfico diario y observamos que hay un movimiento de onda 1, un movimiento de corrección 2, un movimiento de onda 3 y este movimiento de onda 4. Bien, este movimiento de onda 4 nosotros lo compramos. ¿Por qué? Porque en una fase de corrección, esto puede ser perfectamente una A, una B, una C, y de aquí ya se puede montar una fase nueva alcista. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nos adelantamos. Error, por supuesto, cometemos errores como todos. ¿De acuerdo? No sé si está viendo mi pantalla ahora, espero que sí. Cometimos el error. ¿Por qué cometimos el error? Porque confiamos que esta ruptura de máximos y esta formación de hombro, cabeza, hombro era el inicio de una fase de recuperación de onda 4 más larga. No pensábamos que iba a ser una fase ya de cambio de tendencia total, pero sí pensábamos que al menos le podía llevar hasta el 61,8 de toda la caída, cosa que no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque la onda 2 ya había corregido el 61,8. Y por la regla de la alternancia, la onda 4 se quedó tan solo en el 38%. Nos hizo la famosa jugada de la regla de la alternancia, que no la vimos venir y nos la metió doblada porque nos enseñó un hombro, cabeza, hombro invertido. Cuidado con las figuras chartistas. Al final, tomamos la posición en onda 4 y ahora estamos en la 5. Bien, la 5 ha terminado. Pregunta importante. Mire usted, la 5 no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque la onda 1 terminó con divergencia. La onda 3 ha terminado con divergencia. Y la onda 5 tiene que terminar con divergencia. Y esa divergencia que va a hacer el bono en el suelo, esta divergencia, es una divergencia que consumirá entre 2 y 3 meses aproximadamente, donde puede dejarnos un mes, 2 meses. Esos 2 meses hará una figura de suelo, doble suelo, hombro, cabeza, hombro, divergencias alcistas. Y esta formación del bono en el suelo de la onda 5 será la misma formación que la que hará en techo el dólar. El dinero irá saliendo del dólar y entrando en el bono, saliendo del dólar y entrando en el bono. El dinero que va entrando formará un suelo, lo dejarán un tiempecito en el suelo para llenarlo de dinero y comprar a precio barato todo lo que puedan, es decir, realizar procesos de acumulación, y en el dólar lo tendrán arriba todo el tiempo que puedan para hacer, ¿qué, Andrés? Procesos de distribución. La distribución del dólar será acumulación del bono. Y cuando esté todo preparadito, el dinero haya pasado de aquí a aquí, saltará y saltará uno arriba y otro a la baja. Yo no sé si lo podemos explicar más claro, posiblemente sí, Andrés, pero yo creo que la jugada está ahí. No sé. Tengo muchísimas preguntas, Andrés. La jugada es clarísima. A partir de ahora, el dólar se puede seguir manteniendo en cartera, es una realidad, pero a partir de ahora lo que tenemos que tener una máxima vigilancia para que la figura de techo no nos coja desprevenido y nos quedemos ahí atrapados. Y por otro lado, en el caso de los bonos, es un poco al contrario. La figura, digamos, la estructura ha finalizado o ha llegado a su punto final. De momento tenemos que mantenernos fuera, no deberíamos de tomar posiciones, pero ahora lo que tenemos que hacer es empezar a vigilar para que la figura de suelo no se nos escape y podamos atacarlo directamente. Eso lo normal es que ocurra en los próximos meses. Es verdad que la figura de suelo que va a hacer el bono y figura de techo del dólar, como va a transcurrir tiempo, aquí no tenemos que entrar en matices si voy a comprar en 112.20 o en 112.10, nada, aquí da igual, porque una vez que se monte el suelo va a ser un ciclo, va a ser un paso importante y el ciclo va a durar, ¿vale? Tenemos un amigo que nos hace una pregunta simplemente para que vean cómo se perfila una pregunta, nos dice nuestro amigo Blue. Claro, esa pregunta tiene una respuesta ya directa, muy fácil de responder, ¿no? Dice, el final de onda siempre trae consigo una divergencia. Yo lo digo, lo he dicho muchísimas veces, lo vuelvo a repetir una vez más. Las palabras siempre y nunca no existen en los mercados de renta variable. No hay nada que exista siempre ni un hecho que ocurra nunca. Nunca y siempre son dos palabras que si las quitamos del vocabulario bursátil podemos vivir perfectamente sin usarlas porque, por desgracia, si hubiera un siempre o un nunca, yo creo que Andrés y yo hubiéramos descubierto alguno, ¿no, Andrés? Y estaríamos picando en esa mina. No existe. ¿Vale? Entonces, muchas veces finaliza Blue, para Blue y para todos, ¿eh?
muchas veces se finaliza con una divergencia, pero tenemos el ejemplo del COVID, que fue una vuelta en V brutal. Para nosotros, que finalice en divergencia es una ventaja espectacular, ¿vale? Bueno, Andrés, muchos amigos preguntando, oye, ¿me vas a hacer conteo del oro? ¿Vas a hacer conteo del petróleo? Vamos poco a poco. Tenemos los 4 grandes mercados, ya hemos desgranado 2 de ellos. De hecho, José, vamos a seguir un poco en el tema de las divisas. Voy a poner de nuevo el cuadro, vamos a rematar, hemos visto al dólar index, ponemos de nuevo pantalla, el cuadrante siempre para encajar los conteos de Helio, conteo tenemos que intentar encajarlo también con la situación, y hemos hablado de, oye, techo en el dólar, que todavía está en formación, encaja perfectamente, ya lo hemos comentado, y empieza también a formarse el suelo, perfecto, porque ese va a ser el siguiente tránsito. La confirmación del techo en el dólar va a coincidir con la confirmación del suelo en el bono, y eso confirma en cierto modo el paso a la siguiente fase del ciclo económico bursátil. Voy a enseñaros el euro dólar en un conteo general, José, y en un conteo también de corto plazo, que creo que puede ser interesante. Y fíjate cómo las piezas van a encajar. Es un poco diferente, no demasiado, pero sí es verdad que hay algo que puede chirriar. Fijaros, también me coloco en un gráfico semanal y voy a ver si la secuencia que hemos visto hacia arriba en el dólar index coincide también, en cierto modo, con el del euro dólar. Y evidentemente lo tenemos. Un poco más compleja, pero en esencia, para que se cumplan y siguiendo las reglas de Helio, este sería, digamos, el conteo de la gran fase en la que se ve envuelta el euro dólar. La gran pregunta o la gran duda que podemos tener aquí, oye, ¿va a llegar la onda 5 a la parte baja del canal? Bueno, esa duda siempre la vamos a tener encima de la mesa. Pero es verdad que si viendo que el dólar ya está en la parte alta, bueno, pues ya hay un síntoma, entre comillas, positivo dentro de este conteo. Y es que, oye, el dólar ya ha llegado, el eurodólar se ha aguantado el tipo porque en condiciones normales ya debería estar en 0,85. ¿Qué significa? Los dos van a coincidir, José. La figura que te vaya a montar en techo el dólar index va a ser muy similar a la figura de suelo que puede marcar el eurodólar. ¿Va a llegar a la zona de mínimos? Yo creo que no, pero por proporciones sí podría llegar. Esto sería en una perspectiva de medio-largo plazo. Incluso se podría dilatar, José, hacia la zona de 0,85, entre 0,90 0,85, entraría perfectamente dentro de los cánones de Helio, ¿vale? Esa sería un poco la secuencia. Y ahora lo que voy a hacer es me voy a centrar en la parte, digamos, en la parte actual, ¿no? Es decir, me voy a centrar y voy a poner el foco básicamente en este último tramo. ¿Para qué? Bueno, para ver un poquito cuál puede ser el movimiento, digamos, de corto plazo. Y me voy al gráfico de 4 horas. Y en el gráfico de 4 horas me encuentro con esta secuencia. Una secuencia muy reciente, una secuencia que podemos ver que empieza prácticamente en el mes de septiembre. Y aquí ya, como ya sé que la dirección va a ser bajista y todavía el suelo no está formado, tengo que seguir con el pensamiento bajista. Y dentro de ese pensamiento bajista, fíjate lo que me he encontrado delante de los ojos. Tenemos una secuencia que comienza, como podéis observar, aquí en los niveles de 1.0170, o lo que es lo mismo, en este punto concreto. A partir de ahí, primer movimiento, primera corrección, movimientos 1, 2, desarrolla muy largo y es una onda 3 expansiva, lo está dejando muy clarísimo, y ahora, en teoría, ese rebote que estamos viendo, lo que es, o lo que debería de ser, es el movimiento 4. Ese movimiento 4 ya me va a permitir aquí hacer dos cosas. En el corto plazo, ya sé, o puedo localizar incluso un punto donde puedo atacar a la baja, puedo planificarme ya de antemano. Y esto es muy sencillo. Yo creo y considero que la onda 4 va a acabar o se va a terminar acercando entre los niveles del 50 y 61%. Claro, porque la 2 terminó en el 38, así que puedo hacer. Efectivamente, ya lo iremos aprendiendo a lo largo de las diferentes masterclass, pero es importante que aprendáis a conocer las características de la onda 1, las características de la onda 2, las características de la onda 3, las características de la onda 4 y las características de la onda 5, porque eso nos va a permitir predecir y planificar. Entonces, el plan es muy sencillo, José. En esta ocasión, como es bajista, yo tengo mi chaqueta de vendedor y aquí lo normal es que en las próximas semanas vayamos viendo a ese euro dólar acercarse a la zona de 0,9793, a ese cuadrante que hemos marcado, finalice ahí el movimiento 4 y evidentemente le faltaría todavía el movimiento 5, que es el que deberíamos intentar aprovechar a la baja. Así que, José, conteo general
todavía le queda algo de sufrimiento al euro dólar, como podemos ver, y Claro. conteo ya particular de corto plazo, la batalla está servida. Cortos en 0.97. Fíjate, Andrés, que por un lado estamos diciendo que al dólar no le queda mucho recorrido al alza, pero al euro dólar sí. Y alguien dirá, ¿cómo puede ser si me has dicho? Claro, es que el euro también es una divisa en sí mismo. Y es que Europa está intentando devaluar su moneda también. O sea, ellos quieren devaluar también, como ha hecho, ¿sabes? Quieren en este aspecto devaluar también. O sea, que el euro puede caer por su propia debilidad, aunque el dólar no lo pretenda. Entonces, oye, pues igual... Sí, de hecho es como ocurre, José, mírate, el dólar index es representante de el dólar contra el euro, el dólar contra el yen, el dólar contra la libra, el dólar contra el australiano. El dólar lo que va a hacer es va a ir perdiendo batalla poco a poco. De hecho, la primera batalla que va a ir perdiendo, y lo veremos más adelante en algún seminario, va a ser contra el yen. De momento contra el euro no hay indicios de que vaya a ocurrir. Entonces va a ir perdiendo batallas poco a poco y en ese poco a poco es donde van a montar el techo y en ese poco a poco donde ellos aprovechan para distribuir. Tiene sentido que el euro siga sufriendo y el dólar se quede estancado. Eso además montaría una divergencia entre los dos y eso marcaría el final. Amigas, ahí tienen de gratis en el día de hoy una estrategia para el euro dólar en H4. Esperar ese rebote 50-61, utilizar la regla de alternancia 2-4 para atacar en corto y seguir con la tendencia vigente del euro dólar. Andrés, nos toca último bloque. Hay que meterse en materias primas. Luego yo miraré también el Bitcoin y haremos el conteo de ondas para el Bitcoin. Las materias primas, amigos, tengo muchísimas preguntas, ojo, hay que decirlo, no podemos contar. Muchos me preguntan por el Dow Jones, me están preguntando por el conteo del Dow Jones. En la primera parte del programa, Andrés, hemos visto el S&P y el Nasdaq, así que apliquen la misma idea para el Dow Jones. Otros me dicen que si pueden ver el vídeo, que han llegado un poco tarde, que si pueden. Otros me están preguntando por el canal de Telegram, si te parece, hacemos una pequeña parada, vamos a seguir ahora con el oro, petróleo y el Bitcoin, y cuéntanos un poquito del tema del canal de Telegram. En el canal de Telegram vamos a dejar hoy la presentación, el PowerPoint con todos los gráficos que estáis viendo, los hemos unido en un PowerPoint y os lo vamos a subir al canal de Telegram para que lo descarguéis y podáis ver tranquilamente. Luego veréis el vídeo también en el canal de Telegram, el vídeo y la presentación para poder ver los conteos, dibujarlos en vuestras plataformas si queréis y poder verlo. ¿Qué hay que hacer, Andrés? ¿Cómo hay que hacerlo para poder estar en el canal de Telegram? Bueno, vamos a lo primero, señores, felicitar a todos los que os estáis interesando por estas masterclass de Elliot y como bien dice José, bueno, pues simplemente felicitar a todos los que estáis haciendo el seguimiento de este ciclo formativo a través del canal privado que hemos habilitado, ahora lo contaré. Porque, bueno, hay mucha actividad, ya hay muchos miembros y fíjate que aquí no paramos, ¿eh? Lo prometimos, de hecho, aquí vemos un ejercicio que intentaremos resolver a lo largo del día de hoy. Ya hay cuestiones, aquí vemos un plan estratégico que propusimos, el formulario de dudas y preguntas, que ya nos han dejado dudas y preguntas. O sea, que vamos a estar muy activos en este grupo privado y como bien dice José, bueno, pues está diseñado para aquellos que realmente quieren seguir un poquito con más de cerca esta formación, no perderse nada, tener acceso a las grabaciones de manera rápida, tener acceso, como bien dice José, a esos gráficos que subiremos en este grupo, ¿no? Correcto. La idea, José, al final, yo siempre lo digo, al final nosotros estamos aquí y nuestro objetivo principal es hacer que las personas que nos están viendo, bueno, pues mejoren en su operativa y consigan, bueno, pues alcanzar los objetivos. Para mí, las ondas de Elliot, bien, al principio son muy complejas, pero es una herramienta muy útil para hacer predicciones, lo estáis viendo. Pero además de hacer predicciones, nos van a servir muy mucho para poder hacer planes estratégicos. Pero tenemos que conocerlas de manera eficientes, sobre todo a nivel operativo, no tanto a nivel analítico. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer durante todo este ciclo es vamos a enseñaros una serie de grabaciones, bueno, que tenemos aquí, las grabaciones que estamos haciendo, vamos a poner ejercicios, vamos a hacer dudas y consultas, cuestionarios, ejemplos reales y vamos a utilizar algunos indicadores especiales que a lo mejor os adelanto algo. Y lo que queremos hacer es que tengáis un seguimiento y aprovechamiento de este ciclo, es decir, que le saquéis el máximo partido. Y para sacar el máximo partido lo que hemos hecho es que durante toda la semana vamos a ir publicando una serie de cuestiones, una serie de grabaciones, de dudas, de ejercicios, de ejemplos. ¿Para qué? Para que tú cada día vayas mejorando, vayas poniendo en práctica todo lo que vas aprendiendo. Un seguimiento, en definitiva, José, un seguimiento de lo que va a ser todo este ciclo. Bien, ¿dónde vamos a publicar todo ese contenido? Ya lo explicamos la semana pasada, pero volvemos a hacerlo. Vamos a crear, no, ya está creado un grupo exclusivo y privado de Telegram. Ese grupo privado
exclusivo de Telegram, va a tener unas plazas limitadas porque si no nos va a dar tiempo a hacer todas las cuestiones que nos vayan planteando. Claro, ya sabemos dónde está todo el contenido, ya sabemos qué contenido vamos a tener, ya sabemos para quién va a servir, para aquellos que realmente quieran aprender todo lo que vamos a enseñar en este ciclo de Helio. Y la cuestión es, ¿quién puede acceder a este grupo? Bueno, lo explicamos la semana pasada, pero volvemos otra vez a incidir. Las personas que tengan una cuenta real con algunos de los nuevos brokers patrocinadores. Esas serán las personas que pueden acceder a ese grupo. Simplemente para los que estéis viendo la grabación y no la habéis visto hasta el final, podéis enviar un WhatsApp con la palabra Grupo Helio al +34 655 9564 88 y os daremos toda la información para poder acceder, ¿vale? Eso si lo estás viendo en diferido. Si le has dado a esto, no lo vuelvas a mandar porque se duplica la respuesta. Un detalle. Voy para allá. Pero quiero enseñar una cosita y simplemente de el eurodólar. Fijaros el conteo tan bonito que está. ¿Sabéis por qué yo sé que ese conteo es así? Porque tenemos un indicador mágico, que es el que está aquí abajo, que simplemente poniendo una rayita, fíjate José, que hace el conteo él solito. ¿Por qué digo esto? Porque atentos a los que estéis en el grupo de Helio, de Telegram, a la semana que viene. ¿Veis el indicador? ¿Veis el grupo? Pues ya simplemente, José, tienen que casar dos más dos. Vámonos a las materias primas. Y este es el primero de muchas cosas más que vamos a ver de Helio. O sea, ese es el de las materias primas. Al loro con las sorpresas. Mira, voy a empezar por el índice general de las commodities, porque al final, bueno, las commodities también tienen un índice general, el Commodity Index, aquí lo tenéis. Y hay un conteo, claro no, clarísimo, ¿no? Desde el año prácticamente 2020, mínimo del COVID, empieza una pauta de gigantesca hacia arriba, que es la subida que hemos visto en el petróleo, en el oro, en el gas natural, en todos estos activos. Y podemos ver claramente cómo se puede dividir en 5. Bien. Ahora, ¿qué está haciendo? Pues evidentemente ahora está en la corrección de esa pauta de 5. O lo que es lo mismo, el ABC. Y esa ABC, ¿hasta dónde puede llegar? Y aquí está la importancia de Helio. Porque Helio lo podemos utilizar como previsión o como análisis o estudios predictivos. Podemos predecir lo que va a ocurrir. Y esa onda C tiene unas características. Lo bueno es que aquí vamos a aprender la característica de la onda 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la A, de la B y la C. Porque si yo aprendo las características, ya sea hasta qué nivel de Fibonacci tiene que llegar, cuál va a ser el tamaño de C, cómo termina la onda 4, todo ese tipo de detalles, cada onda tiene sus características. Bueno, José, pues hay un detalle. Uno, la onda C, digamos, o toda la corrección, lo normal es que llegue a algún nivel de Fibonacci. Pero, por curioso, sabemos que la onda C es muy similar a la onda A. Por lo tanto, si yo cojo todo el tamaño de esta primera caída, más o menos ya puedo intuir hacia dónde va a llegar la onda C. Y eso me acerca al nivel del 50% de Fibonacci. ¿Eso qué significa? Pues que las materias primas, a nivel general, en su índice, todavía tienen una previsión de caída del casi el 15% a la baja. Y otro detalle importante, yo creo que más o menos nos vamos a parar en toda esta zona porque coincidiría, en cierto modo, con el final de la 4, ¿vale? Anterior. Pero bueno, eso ya es otro detalle. Así que de entrada, José, estamos viendo como las commodities ya han confirmado el techo, no están en techo, sino que ya lo han confirmado y ya están en la fase de caída y todavía le queda un 12% de caída, cosa que encaja perfectamente, ojo, con el circulito. Si estamos en liquidez, las materias primas ya deberían haber hecho techo y están cayendo. Pues precisamente eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Perfecto. Y cuando el dinero pase a los bonos, las materias primas seguirán cayendo, con lo cual a partir de ahora ya lo que nos queda es una fase de input, caídas, correcciones, vueltas a caída, correcciones, o sea que las materias primas hay que tener cuidadito, dejarlas aparte. Pero hay dos materias primas que son los grandes capitanes en esto, que son el oro y el petróleo. Y hay que tratarlos de manera independiente. Ya hemos visto las commodities en general, donde están incluidos los grupos de metales industriales, metales preciosos y materias primas agrícolas, donde hay materias primas tan importantes como el maíz, como el trigo o el ganado vivo. Y aquí tenemos que hablar del caso particular del petróleo. Vámonos al petróleo. Aquí tenemos el petróleo. En realidad se va a parecer o se debería de parecer mucho o debería estar más o menos en la misma onda que el índice general. Bueno, pues aquí lo vemos. Es decir, desde el año 2020 inicia toda la pauta. 1, 2, 3, 4, 5 se puede identificar
de manera clara y a partir de aquí estamos en el proceso correctivo en la ABC. Fíjate que todavía no ha llegado al 50%. Bueno, pues si pensamos que el índice general va a llegar al 50% por las propias proporciones, no sería una locura pensar que el petróleo va a llegar al 50%, que además coincidiría con el mínimo de onda 4, que eso ya lo veremos más adelante, pero es una característica de las ABC. Y eso me da un precio, José, de que vamos a ver en los próximos meses, pues a un petróleo acercándose a la zona de 70, 60 dólares el barril. Así que esa es un poco la cuestión en la que nos vemos envuelta a nivel de medio y largo plazo. Si queremos poner el foco en el corto plazo, bueno, tengo aquí el gráfico preparado, es un conteo un poquito más complejo, pero yo creo que se ve bastante claro, ¿no? Ahora mismo ha generado en gráfico de 4 horas perfectamente una secuencia de 5, 1, 2, 3, 4, 5, con su ABC, ABC, y ahora vuelta a empezar 1, 2. Y todavía, fíjate, toda la fiesta bajista que le queda, porque claro, si tenemos la secuencia de 5 más ABC y podemos ver cómo ha empezado una nueva secuencia, pues todavía le queda todo el desarrollo de la 3, que lo llevaría a la zona de 65 dólares el barril, un rebote ya en 4, que sería la zona de 75, para rematar ya con la quinta y completar esa secuencia de corto plazo. Así que yo creo que blanco y en botella. Sí, señor, ahí tenemos. Y para rematar las materias primas, vámonos al oro, ¿no? Vámonos al oro, aquí tenemos el conteo, una estrategia que vamos a proponer posiblemente va a ser buscar los cortos en el petróleo, ya buscaremos durante los próximos días el precio exacto de entrada y ahora sí nos vamos a ver el oro, que es un poquito más complejo de ver, pero yo creo que se va a entender perfectamente. Nos vamos al gráfico semanal, que es donde podemos verlo, y el oro, pues fíjate, el conteo que tiene tan bonito, un poquito difícil a veces de ver, pero considero que este es hay otras alternativas de conteo, pero considero que este es el más, digamos, acorde a la situación que estamos hablando. De nuevo, tiene que estar muy parecido al índice general, por lo tanto, ahí podéis ver que está en una onda C, pero esa onda C no es de un ciclo, sino que es la onda C de una onda 4. Todo comienza en el año 2016 con esa primera subida importante del oro. A partir de ahí construye un proceso correctivo en onda plana, que también lo aprenderemos en la masterclass, para ir desarrollar un movimiento 3 muy expansivo, donde podemos ver claramente cómo se subdivide en 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Termina y ahora estamos metidos en la onda 4. ¿Por qué pienso que la onda 4 nos va a llevar al 61%, a la zona de 1500, 1400? Por dos razones, José. La primera, porque ahí se encontraría con la onda 4 de grado menor, que todavía no lo hemos explicado, pero por aquí está la onda 4, con lo cual es una característica, insisto, de las ABC. Y la segunda razón es por la regla de la alternancia. Tengo que fijarme cómo ha sido la 2 para imaginarme cómo va a ser la 4, o va a ser un poco diferente. ¿Por qué creo que va a perforar tanto esa onda C, ese movimiento 4? Porque la onda C de la 2 se quedó sin llegar a mínimos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que si tú has sido una onda plana con una C muy pequeñita, tú vas a ser una onda plana, pero con una C muy larga. ¿Y sabes quién se encuentra en la zona de 1500, 1400? Sería la proyección del 161, que es donde debería de ir a buscar ese movimiento. Entonces, si tengo la proyección del 161 para onda C, contraria a lo que sería la onda 2, y tengo ahí la onda 4 de grado menor, está claro que el oro se va a buscar la zona de 1500, 1400, que además sería el 61% de la onda 3. Correctísimo. Y además, para todos aquellos que les guste el chartismo, ¿verdad, Andrés? Pues como tenemos un doble techo y parece que es una figura chartista muy clara, todos aquellos que hayan visto esa figura y que sepan que la ruptura del neckline implica el movimiento en la dirección, tienes que proyectar el movimiento de las dos, del doble techo a la baja, pues ya sabrán que esa proyección nos va a llevar incluso a niveles algo más profundos, incluso nos debería llevar a niveles parecidos al 61, incluso un poquito más abajo de ese nivel. Así que ahí cuadraría 61,8, proyección de 161, final de la onda 4 de grado 3, la extensión de la C con respecto en alternancia con la C de la onda 2, y además, en los que les gusta el chartismo puro, doble techo, proyección bajista para el oro. O sea, que al oro, en resumen, Andrés, le van a dar posibilidad operativa en el oro. Correcto, vale. Esto está muy bien para los analistas, para los que escriben los periódicos y para los que
suelen hablar sin operar, pero nosotros al final somos operadores. ¿Qué he hecho? Ya sé la dirección bajista, me he ido al gráfico de 4 horas y he dicho, vale, voy a ver qué me encuentro en 4 horas. Y en 4 horas lo que me voy a encontrar debe ser una pauta impulsiva a la baja. Y el conteo que he hecho es un poco diferente al que tú planteaste, pero creo que es el que mejor encaja en la actualidad, por varias cuestiones. Fijaros, yo creo que estamos en una onda 3 en el gráfico de 4 horas y que posiblemente en las próximas semanas podamos ver algún rebote de onda 4. ¿Por qué creo que este es el conteo válido en 4 horas? Por dos cuestiones. La primera, porque encajan ya perfectamente todos los movimientos, es decir, 1, 2 y ahora la onda 3 subdividida en 5, que es una característica bastante particular del movimiento 3. ¿Por qué creo que esta es la subdivisión? Muy fácil, porque he cogido la proyección, José, de 1 y 2 y fíjate que hay justo el 161. ¿Qué significa? Corrobora ese mensaje, 5 extendida. Entonces, a partir de aquí ya lo tengo clarísimo. Lo que va a venir a continuación va a ser un movimiento 4 y ese movimiento 4 es el que tenemos que aprovechar para atacar a la baja. ¿Dónde pienso que va a terminar ese 4? Pues mira, nos vamos, le tiramos Fibonacci y pasa un poco como lo mismo que con el euro dólar. Creo que va a terminar entre el 50 y el 61 por la regla de la alternancia. Y aquí la estrategia es muy sencilla porque voy a lanzar una pregunta, José. Si yo voy a entrar corto en esta zona 1691, 1700 y voy a buscar evidentemente una caída de nuevo a mínimos, el stop para que este conteo sea válido, ¿dónde lo debería de poner? O dicho de otra forma, ¿dónde quedaría este conteo invalidado? Esto ya es una pregunta para avanzados. Yo lo voy a dejar en el aire, lo vamos a poner en el chat, porque de eso depende dónde voy a colocar el stop loss. Claro. ¿Dónde tengo que colocar el stop loss para seguir manteniendo las reglas de Helio? Muy bien, pues además, bueno, viene muy bien desde el punto de vista, y luego desde el punto de vista chartista, que el que le gusten las zonas relevantes, también es una zona muy relevante del precio. Claro que sí, Andrés, nuestros amigos se están volviendo locos ya de tantas ondas. Me dice uno, por favor, un paracetamol, que me voy a morir ya. Es cierto, los hemos destrozado ondas y yo sé que es duro y, hombre, y si no se tiene mucho conocimiento, pero sobre todo quedaros con la idea, ¿no? La idea al final, más que el conteo, quedaros con la idea. El oro, ideas, ¿no? Del petróleo y del oro, Andrés, por lanzar dos ideas. Estamos en fase de corrección, podríamos estar en una fase de corrección del oro al alza, pero que sería solo una corrección porque la tendencia seguiría y seguirá siendo bajista. La idea que podemos lanzar del petróleo, ¿cuál sería? Lo misma, ¿no? Básicamente que podemos estar en una fase de corrección al alza, pero la tendencia primaria es bajista y seguirá moviéndose a la baja. Tenemos ahí un resumen, venga, vamos allá, el resumen. Sí, un resumen rápido de lo que hemos hablado. Acciones, de momento, sigue siendo bajista, fuera del ciclo económico, puede haber un rebote en la segunda mitad de octubre y noviembre, solo será un rebote. El verdadero suelo llegará en 2023, por eso, ahora las que estáis en cartera de largo plazo, bueno, tenemos que tener pocas posiciones en ese mercado. El dólar todavía se puede mantener en cartera, pero ya tenemos que empezar a vigilar o tener una vigilancia sobre él para que la figura de techo no nos coja desprevenido. Previsión es que la figura tarde al menos 2-3 meses en formarse. Como positivo, el bono lo empezamos a vigilar para que la figura de suelo no se nos escape. ¿Por qué? Durante los próximos 2-3 meses se va a formar la figura del suelo. Y las materias primas, José, están metidas en un fuerte proceso correctivo, van a seguir cayendo en torno a un 10-15% adicional y además eso es corroborado porque si avanzamos en el ciclo, acuérdate que si nos vamos a la parte donde están los bonos, las materias primas estarán en el lado contrario. Por lo tanto, eso los llevará a completar esa caída de la que estamos hablando. Yo creo que este es el resumen con el que nos tenemos que quedar. Y ese es el resumen final, amigos. No se calienten la cabeza. Un problema que tiene las ondas de Helio, un problema muy claro que tiene las ondas de Helio, y además lo comenta aquí también una compañera, es que puedes hacer 20 conteos distintos. Al final, las ondas de Helio las puedes contar como te das. Nosotros no hemos hecho eso. No hemos dado conteos alternativos. Hemos aseverado un conteo. Luego nos podemos ir con el carrito del helado y caernos por el barranco con el carrito del helado, pero no hemos jugado a conteos alternativos. No hemos especulado. Hemos dicho, el SP va a hacer, el SP Nasdaq va a hacer esto, esto y esto. No hemos dado alternativa B, ni C, ni D. No, hemos dado una opción, punto. El oro va a hacer esto, el petróleo va a hacer esto, el bono va a montar un suelo y el dólar va a montar un techo. Las materias primas van a seguir cayendo. El oro tiene que caer más y el petróleo más. Y la renta variable todavía no está en su punto. Eso es lo que hemos dicho. Lo hemos dicho, hemos usado el conteo de ondas para que se entienda, pero no hemos usado conteos alternativos. No hemos mareado la perdiz. Hemos ido a dar una opinión y luego será cierta
o no lo será. Termino con el Bitcoin, Andrés, si te parece, y rematamos la faena con el Bitcoin. Fijaros, amigos, mientras José va sacando el Bitcoin, ten en cuenta que lo que hemos hecho hoy es hacer una previsión a 3 meses utilizando las reglas que ya sabéis de Helio. Vale, esa es la parte analítica. Pero lo importante, amigos, es que empezamos ya la semana que viene, en la tercera masterclass, ya vamos a coger Helio, vamos a olvidarnos de la parte analítica y vamos a empezar a utilizarlos para operar. En la parte analítica es donde más lío podéis tener. Cuando veáis cómo nosotros vamos a utilizar las ondas para invertir, vais a ver que las ondas de Helio, de repente, de algo que parece un caos, de repente se convierten en algo espectacular. Así que, José, termina con el Bitcoin y la semana que viene nos metemos ya en manteca. Ya habéis visto por ahí que ha salido a la luz esa especie de indicador. Veremos qué pasa la semana que viene. Claro que sí. Vamos a rematar con el Bitcoin. Y lo mismo, vamos a ser muy concretos, no vamos a andar con especulaciones. Movimiento del Bitcoin, fase de caída. Y cojo y digo, primer tramo de caída le llamo onda 1. ¿Por qué le llamo onda 1? Porque entiendo que toda la fase es bajista. Tiene una corrección y esta corrección le llamo onda 2. Luego tiene un impulso más a la baja y le llamo onda 3. Hasta ahí muy claro. Y ahora viene el movimiento actual. Este movimiento actual es una onda 4, sí o no. Esa sería la duda, porque luego me quedaría una 5. Bien, pues a la pregunta si el movimiento 4 que ha hecho ya es una onda 4 y por lo tanto lo que viene ahora es una caída, yo respondo no. ¿Y por qué respondo no? Porque la corrección que ha tenido es una corrección muy pequeña. Ni siquiera ha alcanzado una corrección ni siquiera del 38% de la onda 3. Fíjense dónde está la onda 3. Es que ni siquiera creo que haya llegado ni al 23%. Fíjense, aquí está el 38%. Por lo tanto, para mí esto no es una onda 4. Esta es una 1, esta es la 2, que corrige un 38%. Y lo que creo que va a hacer el Bitcoin es subdividir la 4 de esta forma. De manera que la onda 4 no ha terminado y el Bitcoin entiendo que buscará la zona de los 30.000 para desde esa zona buscar posteriormente formar la onda 5. Así que tramos 1, 2, 3, 4 y 5 para el Bitcoin. Estamos en fase de rebote alcista del Bitcoin buscando una zona de corrección, que en este caso, como la onda 2 fue el 38, lo normal es que esta onda 4 vaya un poquito más arriba, vaya a la zona de 30, 35, pero como mínimo debería el Bitcoin corregir al alza hasta la zona de los 30.000 y después caerse. Lo que está claro es que el Bitcoin, la idea final del Bitcoin será ir moviéndose en esa quinta onda, que la puede hacer un poquito antes o un poquito después, pero la idea final pasaría por moverse a la baja. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel de onda 5, que sería la zona aproximadamente de los 10.000 puntos de los $1.000 del Bitcoin, que son los máximos que quedaron anteriormente en las fechas del año 2020 y del año 2019, para que tuviera toda la fase completa de 5 ondas bajistas. Andrés, hemos llegado al final, las 7:37. Ya está bien, ¿no? Bueno, hablado... yo creo que ya si no tenéis claro lo que va a ocurrir según las ondas de Helio, pues lo que tenéis que hacer es volver a verlo, porque los conteos son bastante claros y yo creo que el mensaje también. A partir de aquí, todo lo demás, José, que nos pase por la cabeza, será producto de nuestra imaginación, pero no de las ondas de Helio. Correctísimo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues espero que os haya gustado nuestra masterclass del día de hoy. Hemos usado Elliott como herramienta de análisis y en otros casos también como posibilidades operativas. Ya dijimos que Elliott se puede usar para operar y por analizar. Pues hemos hecho un estudio y un análisis muy importante y muy exhaustivo de todo el mercado, buscando un poco el movimiento de los próximos 3 meses hasta el final de este año 2022 y cómo puede ir un poquito moviéndose los distintos activos cotizados. Espero que os haya gustado la sesión, amigos. Ya sabéis, aquellos que os habéis quedado sin el formato, hay un número de WhatsApp, Andrés, si quieres compartir la pantalla y les ponemos el WhatsApp por si alguien se ha quedado y nos quiere escribir para cualquier pregunta que nos quiera hacer. Ya sabéis que hay un número de WhatsApp, con que pongáis la palabra grupo Elliott o ponéis Elliott, ya nos ponemos en contacto con vosotros y nos contáis cualquier duda o cuestión que tengáis.